Ya. Y vamos a ver, estábamos en las funciones neurocognitivas, ¿cierto? Que tuvimos la clase del martes, que había harta información, quedamos en la mitad de eso. Deme un segundo. Y ahora sí me traje un ventilador, pero parece que me chasconea un poco. Ya, a ver, vamos con la diapo entonces. ¿Hay alguna duda o consulta respecto a la clase pasada o algo que hayamos visto? No, profe, usted dijo que iba a repasar esto que pasamos de la orientación, la velocidad, las praxias, como en forma más minuciosa, ¿no? Sí, lo vamos a ir viendo con detalle. eh, cada área, ¿ya? Ahí vamos a ir desglosando para que vaya quedando más claro y ya vamos a terminar de ver los que estábamos pendientes y, Patita. y según cronograma nos Bueno, toca, no, nos toca praxis, creo ya. Voy a revisar. Lo que estaba, se ve la diapo, ¿cierto? Ahora lo que no me aparece. ¿Qué se les ve la diapo o se les ve el Word? lo que se ve súper, no se ve bien. ¿Ya? ¿Pero se ve un Word o se ve o se ve la diapositiva? Se ve una diapo. Claro, ya vamos a ver praxis y orientación y vamos a terminar de ver las funciones neurocognitivas como el resumen. Ahí sí, ahí se ve bien o no se ve.
No, eso es lo que vimos la semana pasada, funciones neurocognitivas. Sí, y en esta quedamos hasta las praxias. Faltó ver estas de acá. Vamos a ver praxias con detalle y vamos a ver orientación. Ahí está. Ya estamos súper. Vamos. Entonces, se ve, ¿cierto? En lo que quedamos el martes. Sí, ahí está. Entonces, claro, el martes vimos eh, como el resumen, ¿cierto? Como ay, no sé, no me acuerdo la palabra ahora. Pero como, claro, como el antesala de atención, orientación, velocidad de procesamiento, noxias y praxias, ¿cierto? Digamos lo Sí, último en las praxias, que eran los movimientos aprendidos como caminar, andar en bicicleta, ¿cierto? Y que aparte lo vamos a ver con más detalle en las siguientes clases. Hoy día vamos a ver las praxias con detalle. Y eh, para continuar con esta diapositiva, tenemos la memoria, ¿cierto? Que es la capacidad de incorporar, almacenar y evocar información. ¿Ya? Esto se hace referencia a la codificación, consolidación y recuperación. Tenemos el lenguaje, que es la comunicación exclusivamente humana, se diferencia en producción, que es la emisión de la información, y la comprensión, que es la recepción de esta información. Tenemos las habilidades visoespaciales, que es el procesamiento visual, que engloba atención, conciencia espacial, memoria visoespacial e interpretación y manejo del espacio. Esto también lo vamos a ir viendo más adelante. Y tenemos la función ejecutiva, que es el conjunto de habilidades que permiten anticiparse, fijar metas, formular planes, iniciar tareas, su autorregulación y monitorización, ¿ya? Bueno, todo esto vamos a ir viendo clase a clase con mayor detalle. Hoy vamos a ver con ese detalle las praxias y orientación. Y esto va a entrar en la prueba de hoy día. ¿Qué son las praxias? Denominamos praxia a las habilidades motoras adquiridas. Hace referencia al proceso neurológico que nos permite organizar, planificar y realizar de forma eficiente movimientos o habilidades de todos los tipos de mayor a menor dificultad que se hacen para alcanzar un objetivo o para conseguir algo. Entonces, proceso neurológico, las praxias van a ser proceso neurológico, ¿ya? Nos permite organizar, planificar y realizar de forma eficiente movimientos o habilidades de todos los tipos, pero más específico para que se entienda, las praxias está todo relacionado a lo que es el movimiento. Dice, de mayor a menor dificultad, que se hacen para alcanzar un objetivo o para conseguir algo. ¿Por qué? Porque la praxia, como el resumen de la praxia, de esta definición, sería, o como el sinónimo, ¿cierto? Sería hacer un movimiento con intención. Y lo que yo me refiero a como movimiento con intención, ¿cierto? Es que si yo hago así, no es una praxia, ¿ya? En cambio, si yo hago esto para alcanzar el vaso, sí es una praxia, ¿ya? Entonces, una praxia es igual a un movimiento con intención.
vamos a tener distintos tipos de praxia, ¿ya? Tenemos las praxias ideomotoras, que es la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. ¿A qué les suena a ustedes que podría ser una praxia ideomotora? Si dice que es la capacidad de realizar un movimiento o gesto de manera intencionada. Lo que comentó usted, pues, profe, no sé, tomar el lápiz. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ir viendo ejemplos, claro, es un movimiento con intención, solo que las praxias ideomotoras son movimientos sin utilizar en las praxias ideomotoras, ¿ya? Porque después vamos a ver las ideatorias. ¿Se entiende aquí que dice ideomotora, cierto? En las Sí, praxias profe, ideomotoras, en mi caso sí, porque yo estuve ya viendo esta, adelantando un poquito esto. ya. La praxis habla de capacidad de realizar un movimiento, gesto simple de manera intencionada, pero sin el uso de un objeto, ¿ya? Entonces, habla de que, por ejemplo, yo pueda hacer un guiño, o por ejemplo, yo pueda hacer un saludo, ¿cierto? Un hola, un chao, un no, o pedir silencio. Todo eso sería una praxia ideomotora porque son movimientos o gestos intencionados, ¿cierto? Yo quiero saludar a alguien, yo le estoy pidiendo a alguien que guarde silencio, yo le estoy ahí guiñando el ojo a una persona, ¿cierto? Utilizándolo como medio de comunicación, eh, pero sin usar un objeto de por medio, ¿ya? Entonces, de esto se va a diferenciar la praxia ideomotora con la praxia ideatoria. En la praxia ideatoria, es la capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial del acto que lleva esa acción. Entonces, desde el ejemplo que yo le hacía de tomar el vaso, ¿cierto? Yo tengo el vaso aquí, es la capacidad para manipular el objeto. Yo lo manipulo, ¿cierto? Mediante una secuencia de gestos. O sea, yo tengo mi brazo en reposo, lo levanto, ¿cierto? Alcanzo a donde está el objeto y dice, lo que implica el conocimiento de la función del objeto. O sea, yo con este vaso no lo voy a tomar y voy a tratar de escribir en una hoja, sino que yo sé que la función de esto es para beber, ¿cierto? El líquido que contiene. Y dice el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que llevan esa acción, porque yo voy, alcanzo, tomo, levanto, ¿cierto? Y hago la función o hago el ejercicio de beber el líquido. Todo esto tiene un orden y yo conozco cuál es el orden de beber agua, ¿ya? En cambio, las praxias ideomotoras no hay un objeto de por medio, sino que van a ser gestos que yo realizo con mi cuerpo sin utilizar un objeto externo a él, ¿ya? Entonces ahí hay que tener harto ojo con la praxia ideomotora, ¿cierto? Que va a ser con mi propio cuerpo versus la praxia ideatoria, que va a ser mediante el uso de un objeto. Vamos a tener las praxias faciales. Las praxias faciales, estas se llaman praxias faciales u orofaciales. Vamos a anotarlo aquí porque puede aparecer de las dos formas en la prueba. Praxias faciales, orofaciales o faciales, ¿ya? Praxias orofaciales o faciales, y acá lo que me gustaría dejar, y acá las ideomotoras son igual a sin objeto de por medio, ¿ya? Y las praxias ideatorias son
haciendo el uso de un objeto. Y entonces, praxis facial es capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, va a estar en las praxias faciales o en las orofaciales, el guiñar un ojo, ¿cierto? El tirar un beso, el arrugar la nariz, quizás, o el mostrarme enojada, o el mostrarme feliz, o el hacer un puchero. ¿Ya? Todas esas praxias o esos movimientos faciales intencionados, ¿cierto? Que yo puedo usar distintos elementos de mi cara, van a ser praxias orofaciales o faciales. Tenemos la praxia visoconstructivas, que es la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final. ¿Ya? Praxia visoconstructiva, capacidad para planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o una figura final. ¿Se entiende un poco esta definición o pensándolo así como, ¿a qué estaría refiriéndose a una praxia visoconstructiva? ¿Qué ejemplo podría dar de una praxia visoconstructiva? ¿A qué les suena? Al rompecabezas, profe. ¿Ya? ¿Al rompecabezas? ¿Algún otro? Mm, piso Ya. constructivo. Muy bien, un rompecabezas podría ser una praxis aviso constructiva, ¿cierto? Porque yo tengo una imagen a seguir para realizarla y tiene que formar una figura final, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que pasa con las praxis aviso constructivas? Que son cosas que yo en mi mente creo esta imagen o la veo, ¿cierto? Y luego la tengo en mi memoria y esto lo tengo que llevar en práctica. Puede ser un rompecabezas, como incluso puede ser un dibujo. Yo puedo pensar, o alguien me puede pedir que yo dibuje un sol, y para dibujar un sol, en mi cabeza yo tengo que hacer una imagen del sol que quiero dibujar para después llevarlo al papel. Eso pasaría a ser una praxis aviso constructiva, porque antes yo tengo una idea, la cual plasmo en otra, como en otro elemento. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Excelente. Entonces, acá tenemos los ejemplos en las praxias ideomotoras. Puede ser decir adiós con la mano, pedir silencio, hacer un saludo militar, decir que no con el dedo. En las praxias ideatorias, como es el uso del objeto y es el uso que yo sé cómo se utiliza ese otro objeto, aquí tengo el peinarse, el lavarse los dientes, el atarse los zapatos o cortar la carne con cuchillo o tenedor, ¿ya? Porque todas estas cosas, todos estos elementos, yo sé cómo funcionan y les doy ese uso. Tenemos las praxias visoconstructivas, que es realizar un dibujo. Dentro de estos ejemplos podemos tener el realizar un dibujo, aunque sea tan sencillo como hacer un círculo o construir un objeto. Y, por ejemplo, nos da el armar puzzles, rompecabezas. También, por ejemplo, cuando uno arma un mueble, ¿cierto? Y vienen como las instrucciones, los dibujitos, todo el paso a paso también vendría siendo una praxis aviso constructiva el armar un mueble que venga desarmado. Tenemos las praxias faciales u orofaciales, ¿cierto? Que sería ejecución de movimientos intencionales o gestos con diferentes partes de la cara, eh,
Claro, entonces esto puede ser utilizando los labios, los ojos, las cejas, ¿cierto? La nariz. Este tipo de praxia se refleja en actos o gestos tan simples como sea soplar, apretar los dientes, fruncir el ceño, dar o tirar un beso. El adecuado funcionamiento de las praxias puede verse alterado a consecuencia de distintos procesos o alteraciones que impactan la integridad del cerebro, como los traumatismos encefalocranianos ya o TEC, accidentes cerebrovasculares que son los ACV, tumores cerebrales que conllevan a un deterioro cognitivo y también en el caso de la demencia, como en el caso de la demencia de tipo Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando las personas sufren alguna enfermedad, alguna patología que altera sus funciones neurocognitivas, vamos a tener en este caso, cuando una persona sufre alguna alteración en las praxias, se va a llamar apraxias, ¿ya? Las apraxias, y aquí las palabras que se antepone la A hace referencia a la falta de o sin. Entonces, claro, tenemos las praxias y la apraxia sería la alteración de las praxias. Las apraxias son trastornos del cerebro y del sistema nervioso por los cuales una persona es incapaz de llevar a cabo determinadas tareas o movimientos por mucho que quiera. En lo que a nosotros nos preocupa, nos centramos en la forma específica de la llamada apraxia adquirida. Esto es cuando una persona es incapaz de llevar a cabo una tarea previamente, cuando previamente sí era capaz. Ya en este caso, esta apraxia va a ser una persona que, por ejemplo, sabía usar el vaso, sabía usar un lápiz, sabía caminar, sabía escribir, pero sufre alguna alteración eh, que altera estas funciones, ¿cierto? Y pierde estas capacidades. Entonces, ahí hablaríamos de una apraxia adquirida y claro, aquí cuando dice una tarea cuando previamente sí era capaz de realizarla. Este es el caso mayormente se repite, dado que una de las principales causas de la apraxia adquirida es la demencia o las enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos alguna demencia, algún tipo de demencia o alguna enfermedad neurodegenerativa, que puede ser el Parkinson, eh, puede ser una demencia tipo Alzheimer, ¿cierto? Desde este aspecto, hay personas que, claro, pierden la capacidad algunas pierden como este manejo, ¿cierto? O esta capacidad de realizar estos movimientos con intención. Hace a veces un movimiento más torpe, más brusco, o no logra el objetivo que quiere alcanzar. ¿Se va entendiendo, cierto? Sí, profe, dile nomás. Es- no somos muchas hoy día tampoco. La apraxia forma parte de las alteraciones cognitivas que presentan las personas con demencia tipo Alzheimer. A consecuencia de ella, las apraxia, aquí, perdón. Esta es la parte de la relación de la apraxia y la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y la apraxia forma parte de las alteraciones cognitivas que presentan las personas con demencia tipo Alzheimer. A consecuencia de ella, las praxias pierden ese sustento automatizado al que en condiciones normales no le damos valor o no le prestamos atención. Esto es lo que yo les decía, que cuando una persona hace un movimiento intencionado o manipula un objeto, dentro de su cerebro hay muchas cosas que están pasando que se tienen que coordinar, eh, que tienen que funcionar para cumplir ese rol. Y, por ejemplo, el mismo hecho de que nosotros caminemos, ¿cierto? O que tomemos un vaso de agua, o que cocinemos, ¿cierto? O que nos lavemos los dientes, o que nos peinemos, son cosas que nosotros hacemos prácticamente de forma automática, pero cuando se presenta una demencia o una enfermedad de Alzheimer, eh, pierde esto de esta fluidez de ser tan
de ser tan automático y ya empieza a tener una mayor dificultad, requiere de mayor coordinación, requiere de mayor concentración, de mayor atención de la persona para poder realizarlo. Entonces deja de ser algo como tan innato que nosotros en el día a día no nos damos cuenta que lo estamos viviendo, que lo estamos haciendo. Las praxias están implicadas, como ahora podemos deducir fácilmente, en una infinidad de actividades de la vida diaria. ¿Ya? Y por ejemplo, vamos a tener el vestirnos, el comer, el ducharnos, el peinarnos y el afeitarnos. Y en este caso, todos estos ejemplos serían ejemplos de praxias ideatorias. ¿Ya? Es por ello que las personas con demencia tipo Alzheimer, de manera progresiva, presentan dificultades para usar los cubiertos adecuadamente, abrocharse botones, atarse los cordones de los zapatos, copiar o realizar dibujos y realizar gestos que pueden parecer raros o inapropiados en determinadas situaciones. Por ello es importante estimular las praxias mientras sean factibles y facilitar su desempeño en las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, con el fin de fomentar su autonomía e independencia a medida de lo posible. Dudas o consultas hasta aquí. Algo que no se entienda de las praxias. No, profe, dele nomás, sí. Habemos re poquita, así que total después se puede ver de nuevo la grabación para entender mejor. Ya, pero por si tiene una duda ahora, igual podemos ir resolviéndola. Ya, así que ahí me interrumpen si hay algo que no esté quedando claro. Bueno, ¿Cómo estimulamos las praxias, cierto? En el caso de que una persona se encuentre en alguna etapa que pueda quizás ser más complejo realizar estos movimientos intencionados, ¿cierto? Hay distintas actividades en las que uno pueda realizar y que muchas veces eh, cuesta un poco con las personas mayores como eh, proponer actividades sin que ellos en ocasiones no crean que están haciendo una manualidad o una actividad eh, como porque los tratan como niños, ¿ya? Entonces, eso igual es importante cuando a veces uno propone realizar algún ejercicio, alguna actividad, es poder explicarle a la persona o poder decirle cuál es la idea de lo que se está realizando, ¿ya? Por ejemplo, las manualidades, a mí me pasa harto que después me dicen, no, es que mi nieto lo hacía, es que mi nietecita, y claro, al final igual al realizar manualidades comparado con un niño, igual tiene objetivos similares, que es el desarrollar habilidades motoras, ¿cierto? Y que el cerebro vaya desarrollando estas habilidades de coordinación, de lógica, de resolución de problemas, de distintos factores que van a estar involucrados. Entonces, ¿cómo podemos trabajar praxias, ¿cierto? Estimularlas, fomentarlas o tratar de potenciarlas, realizando manualidades que sea, por ejemplo, recortar, doblar papel, pegar, el escribir o dibujar, ¿cierto? Porque en estos dos casos, y como les decía también que las funciones neurocognitivas se van mezclando, vamos a tener el escribir, que uno puede decir, ya, el escribir es parte del lenguaje humano, ¿cierto? De la comunicación, pero también va a estar dentro de las praxias porque yo tengo que hacer uso, en el caso de escribir, hacer el uso de un lápiz o del computador, y además voy a tener una praxis aviso constructiva porque yo tengo que recordar la forma de la letra, de la palabra que quiero escribir para plasmarla en otro espacio. Entonces, ya sea en un computador, ya sea en un lápiz, en un cuaderno, en un libro. Entonces, acá tenemos distintas funciones neurocognitivas trabajando al mismo tiempo, pero dentro de eso también vamos a tener una praxis aviso constructiva, el poder hacer manualidades un poquito más complejas, como ya sea el montar un mueble, ¿cierto? Y ahí podríamos hacer, atornillar, clavar, cortar, ¿cierto? Que sea un poquito más difícil. Juego o kit de construcción, armar maquetas, hay unas cositas pequeñitas donde
Hoy en día uno puede armar, por ejemplo, un auto, o hay trenes, hay distintos estos que hay personas que son un poquito más fanáticas que otras, ¿cierto? Armar avioncitos y que traen hartos materiales, incluso algunos traen herramientas para armarlos. Posturas, ya sea hacer puntos, bordados, ¿cierto? Distintos puntos, el seguir la instrucción desde un libro de estos libros que son para hacer macramé o para hacer tejido, ¿cierto? Juegos de mímica, adivinar títulos de películas, canciones mediante gestos, transmitir mensajes solo mediante comunicación no verbal, imitar movimientos o gestos que realiza la otra persona, ¿cierto? Y ahí estaríamos trabajando praxias ideomotoras. Lógicamente, las actividades deben ajustarse a las posibilidades de cada persona, ¿ya? Y esto es fundamental, ¿ya? Porque a veces uno tiene las expectativas de que la persona es capaz de hacer ciertas cosas, pero si estamos recién empezando con una tarea estamos recién empezando con alguna actividad, con alguna tarea eh, propuesta para trabajar con una persona, yo tengo que tomar en cuenta la motivación de la que tiene esta persona para realizar esta actividad, tengo que tomar en cuenta las habilidades, hace cuánto tiempo que no ha hecho alguna actividad de este tipo, entonces a lo mejor vamos a empezar de una vez como por 20 minutos, le voy a presentar la actividad, o quizás le puedo dar dos actividades que estén trabajando similarmente eh, el mismo objetivo, y también ver que si la persona no se nos frustre, porque cuando pasa esto, que a veces uno se pone un poquito más exigente, porque a veces uno sabe que esta persona nos puede dar un poco más, tenemos la frustración de la persona y hace que después no quiera participar. Entonces, todo lo que nosotros podamos proponer como actividad, siempre tiene que tener en cuenta la motivación de esta, el interés de la persona para hacer la actividad y las habilidades que tiene la persona. Entonces, si esta persona le cuesta un poquito más, tiene baja tolerancia a la frustración, yo voy a empezar con actividades más suaves, más sutiles, para después ir de a poquito, cuando una vez que vaya logrando el objetivo, aumentando esta complejidad. Entonces se debe ajustarse a las posibilidades de cada persona según su grado de afectación cognitiva, haciendo primar siempre la seguridad y la promoción de su autoestima, ya porque eso, si la persona tiene baja tolerancia a la frustración y no puede realizar la actividad, lo más probable es que te agarre como un rechazo y luego no quiera participar más. eh, y son cosas que igual nos puede pasar, y a mí me ha pasado en algunos talleres que a veces uno piensa cuando trabaja con personas de forma grupal, es más difícil pensar en actividades que todas las personas van a poder hacer. Entonces uno, si bien puede apoyar, también vamos a tener este tipo de personas que van a querer hacer todo solo y si no lo logran, lo más probable es que no lo veamos a la próxima sesión, en el próximo taller, que deserte, ¿cierto? Porque siente que esto es muy complejo para sus capacidades. La apraxia puede ser fuente de frustración y ansiedad en quien la padece, pudiendo estar en la base de la manifestación de algunos síntomas conductuales de la demencia tipo Alzheimer. ¿Ya? También pasa esto, que las personas a veces cuando tienen mucha dificultad en realizar alguna actividad, y sobre todo si antes lo hacía y de un momento a otro, claro, padece alguna enfermedad en donde pierde esta habilidad, puede que veamos a personas más molestas, eh, también quizás como más agresivas, más directas para decir las cosas o comunicarlas de mala forma. Entonces ahí todo esto tenemos que tratar de ir siendo lo más asertivo posible en casos que se puedan presentar estas dificultades conductuales, ya sobre todo si tenemos una persona que a lo mejor nos agrede verbalmente, quizás no enfocarnos tanto en lo que está diciendo, ¿cierto? En el momento, o tratar de responderle en el momento, sino que darles espacio, dejar como que la persona exprese su enojo y una vez que esté más calma,
ahí nosotros quizás intervenir, preguntarle qué le pasó, qué le molestó, cómo podemos como revertir esta situación. ¿Ya? Chicas, dudas o consultas hasta ahora. Eso es con las praxias y apraxias. ¿Estamos ok? Vamos a hacer un break para continuar con la orientación. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, nos vemos en 15 minutos.
Ya, retomamos. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, profe, le cuento que voy viajando, así Sí. que si que se me pierde la señal, me voy y regreso a mi casa. Ya, no se preocupe, ¿Ya? la Ya. veo bien cómoda. Sí. Que Sí, tenga buen viaje, que llegue bien. gracias. Pero por eso le digo, si que se me llega, que se me va. Sí, No se preocupe. Acuérdese que ya hay prueba. sí, la hago mañana. Que Ya, voy a llegar como a la 1 de la mañana hoy día, así que tengo un viaje largo. mire, harto largo. Ya, que llegue bien. Ya, entonces, somos poquita hoy día. Estaba Úrsula hace un rato, pero bueno, yo creo que se va a conectar en un ratito. Estábamos viendo praxia y ahora vamos por la orientación, ya que es la segunda función neurocognitiva y que va a entrar en la prueba también. Yo siempre les estoy hablando respecto a actividades, ¿cierto? Si bien cuando uno cumple el rol de cuidador, no siempre está haciendo como un trabajo tan desde eh, como desde un terapeuta, ¿cierto? Como de una persona, como de un tallerista. eh, a veces no está de más saberlo y a veces también sirve como tips cuando hay tiempos en los que sí se puede realizar, ¿ya? Entonces yo por eso hago un poquito de énfasis como respecto a las actividades. eh, y también ahora les voy a mostrar un video de actividades enfocadas a la estimulación cognitiva, eh, que tiene que ver un poquito como para poder hacerle como una imagen de lo que uno realiza o de lo que uno puede realizar, siempre con el pro de que uno, si cumple el rol de cuidador, nuevamente, no es la labor de un terapeuta ni de un tallerista, pero sí, cuando uno cumple el rol de cuidador, también busca que la persona se mantenga lo más activa y lo más independiente posible y que no pierda sus capacidades. Entonces, desde esa mirada está esto, ¿ya? Así que para tener como una imagen, como una idea más o menos de actividades en las que uno puede realizar, porque también muchas veces pasa que hay personas que dicen, no, es que no puede, es que no hay materiales, es que no están los recursos, ¿cierto? Incluso cuando uno trabaja en hogar, en algún hogar, pero con la siguiente actividad y el siguiente video que vamos, les voy a mostrar, pueden como percatarse de esos detalles que no siempre es necesario tener grandes materiales para poder realizar una actividad o hacer algún ejercicio. Si no se ve, me avisan, ¿ya? Para hoy te traigo 5 actividades nuevas cognitivas para un envejecimiento activo y ya sabes, suscríbete para que no te pierdas ni una actividad. Comenzamos con sílabas de colores. Para preparar esta actividad de estimulación del lenguaje y de atención necesitaremos folios o cartulinas de 5 colores diferentes. En su defecto los podemos pintar. Recortaremos 5 cuadros en los cuales escribiremos en cada uno de ellos una sílaba diferente. En este caso son Ka, Ma, So, Sa y Ko. Como podrás ver en la imagen de a continuación, las colocaremos sobre una pizarra, tablón, cartón o en una pared donde los usuarios y usuarias puedan verlas perfectamente. Haremos una plantilla donde combinaremos los colores de esas sílabas, haciendo que surjan palabras. Por ejemplo, si combinamos la amarilla con la verde, será coma.
Si se combina el amarillo y el azul, será cosa. Cada participante tendrá su plantilla con los colores. Deberán observar la pizarra y colocar el resultado a la derecha de la suma de los cuadros que le hemos dado anteriormente. Cuando vayan finalizando, puedes sugerir que hagan nuevas palabras o busquen algunas de 3 sílabas. Para el número 2 tenemos parejas de lana. Para esta actividad de observación y pensamiento lógico necesitaremos lana, estambre o cuerda. Cortaremos parejas de esta cuerda del mismo tamaño, haciendo que cada pareja tenga diferentes medidas. Al participante se le entregarán mezcladas, por lo que tendrá que ir sacando una a una como en la imagen, para ir posteriormente emparejándola con el hilo o cuerda de la misma medida. Un ejercicio que permite establecer el sentido común a todo aquello que sucede y les rodea. Por ello es que su desarrollo y aplicación es tan importante para el adulto mayor. Ejercicio número 3, orientación con flechas. Para esta actividad de orientación haremos sobre un cartón el tablero, que será una cuadrícula de 10 por 6. En la parte superior podemos enumerarla y en el lateral colocaremos las letras en orden. Haremos cuadrados de foamy, fieltro, cartón, papel o lo que tengamos que quepan en nuestra cuadrícula. A continuación haremos plantillas creando diferentes recorridos. En este se debe indicar con números la cantidad de cuadros que rellenarán y con flechas la dirección en que deben colocarlos. El objetivo es que el participante o la participante salga de un punto indicado, en este caso por ejemplo es D, y que haga el recorrido que pone en la plantilla hasta el final. Si te fijas, comienza con 2 a la derecha. Colocaremos 2 cuadraditos partiendo de D. El siguiente es 1 hacia arriba. Así seguirá el recorrido hasta finalizarlo. La orientación espacial nos ayuda a determinar la posición de un objeto o de nuestro cuerpo en relación al espacio. Nuestra cuarta actividad de hoy es elásticos en la botella. Para este ejercicio de psicomotricidad fina nos hará falta una botella y gomas elásticas. Él o la participante deberá coger una a una estas gomas y abrirlas con sus manos. Tendrá que ir colocándolas en la parte exterior de la botella, como puedes ver en la imagen. Puede hacerlo alternando cada mano o con ayuda de ambas. Esta actividad beneficia la coordinación de los movimientos musculares pequeños que ocurren en los dedos. Para finalizar la actividad, el participante o la participante irá quitando cada uno de aquellos elásticos que ha colocado en la botella. Ordenar números. La capacidad cognitiva del cálculo se deteriora fácilmente si no se ejercita. Por ello es importante trabajar casi a diario la estimulación cognitiva del cálculo con ejercicios tan sencillos como este. Para prepararlo escribiremos 10, 15 o 20 números diferentes de varias cifras. Posteriormente los recortaremos. Daremos a los y las jugadoras todos los números mezclados. Podemos hacer diversas actividades con estos números, como por ejemplo seleccionar los números de 4 cifras, buscar los que acaben en el número 6, encontrar los números que estén entre los números 500 y 6000, u ordenarlos de menor a mayor, como puedes ver ahora en la imagen. No olvides que todos estos ejercicios mentales favorecen el envejecimiento activo e incluso mejoran la autoestima del adulto mayor. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas actividades tan prácticas. Ya. ¿Qué le parecieron las actividades vistas? Guías. ¿Algún comentario respecto al video?
Entretenido, profe. Es bien educativo. Ujú. Y la idea del video es como poder rescatar actividades, ¿cierto? Y son actividades que no son de alto costo, ya, o sea, uno puede utilizar papel, puede usar papel lustre, utilizar cosas que uno ya Profesora, tiene. esa actividad de que se ve ahí, eso también lo puede usar personas más jóvenes, o sea, como a veces uno, como que se hace cosas que se le olvidan a uno, eso bueno como para ir recordando la memoria, el cerebro, eso es bueno, o sea, eso, como uno lo puede usar en la casa, con la familia. Hoy no, no le escucho bien, María. Eh, que esta actividad que salió ahí en Ujú. el video, eso lo puede hacer uno también los jóvenes, ¿no es cierto? O sea, también porque bueno para la memoria, porque a veces hay personas que son pues así jóvenes y a veces se les olvidan cosas porque, o sea, por a veces el estrés, tantas cosas que el trabajo, cosas así. Pienso que en un descanso puedes hacer, o sea, uno hacer eso. Se ve que se ve bueno, interesante. Sí, son actividades que uno puede replicar y puede trabajar con toda la familia. De hecho, es lo ideal que uno pueda realizar actividades en conjuntos con la familia. Bueno, yo trabajo también con niños, con jóvenes, con niños, con jóvenes. Entonces, como que siempre estoy reforzando harto en la familia el tema del juego y de que se realice juegos sin pantalla, sin teléfonos de por medio, que ayude, claro, a esto, como a fomentar la atención, porque, por ejemplo, el mismo juego de cartas, ¿verdad? Que es hay juegos de cartas muy simples, que solo hay que formar, no sé, juntar cartas y que sumen la cantidad de 15, y me ha tocado hacer como ese juego con adolescentes, y me pasa mucho que los jóvenes como que están tan distraídos que botan cartas y les servía la carta, entonces como que la idea es como enfocarlo un poquito, centrarlo en una actividad y que no tenga como estos distractores que haga claro, que no pueda iniciar o finalizar una actividad o un juego, también el tema de la tolerancia a la frustración, y claro, uno puede realizar estas actividades con personas de distintas edades. Eso es como bien entretenido y uno va viendo como el efecto que va teniendo el impacto. De hecho, estaba como ese tablero que es para trabajar el tema de la orientación. También es súper bueno porque a veces hay personas que no tienen bien claro cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Entonces, todas estas actividades que a veces son como pequeñitas, que uno cree que pueden no tener tanto impacto, de verdad te ayudan mucho. Y también como nosotros tener como, bueno, la idea del curso igual es que sepan que estas cosas sirven, que sí tienen efecto en la persona, que sí las va a ayudar, que sí va a tener un impacto. Incluso yo con las personas que trabajo 1 hora a la semana, con otras trabajo 2, y a veces hay, en realizo un taller que es 1 vez cada 2 semanas. De verdad uno ve efectos en las personas que asisten siempre, que están siempre en los controles, las atenciones. Tengo una señora que trabajo hace unos meses con ella, y claro, yo no podría decir, pucha, yo voy solo 1 vez a la semana, solo 1 hora a la semana y estoy con ella. A lo mejor el impacto que tengo en ella no va a ser mucho, pero pucha, esta señora tiene controles cada cierto tiempo con el neurólogo la está evaluando, y cada vez que ha ido ha tenido una mejor respuesta, mejor desarrollo entre las evaluaciones, menor tiempo de latencia ante las preguntas que le hacen. Entonces ahí uno ve que aunque sea un poquito, un ratito, hay un impacto en las personas, ¿ya? Entonces eso es lo importante, y por eso la idea es que uno pueda proponer una actividad, que uno pueda a lo mejor no hacer un trabajo 1 a 1, porque no siempre va a estar el tiempo, pero sí a lo mejor le voy a imprimir una guía en donde tenga que la persona escribir, o tenga que leer, o tenga que ordenar ciertas cosas, o tenga que ordenar números, y lo puedo dejar ahí realizando la actividad mientras yo realizo otra actividad u otra tarea. Y eso de verdad se va a notar en algún momento y va a tener un impacto en la persona. Como que esa es la idea de poder realizar actividades.
profe. Diga. Y la famosa entonces ayudan estas famosas sopas de letras, esos puzzles que uno hace, esos libritos que uno tiene, números, los sudokus, todo ese tipo de cosas, ¿también les ayuda? Esos son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Incluso pintar es súper bueno porque la persona tiene que, se tiene que concentrar en lo que está haciendo, tiene que estar atento. Los sudokus son súper buenos porque requiere mucho de eso. De hecho, acá les voy a mostrar. Bueno, Porque no ahora creo que también están de moda las famosas mandalas que tú pintas harto las mandalitas y también yo encuentro que también es bastante bueno. a mí me gusta. Sí. Y yo hago sudoku. Yo tenía Sudoku en el celular, pero después estaba ahí y ya me estaba enojando cuando perdía, entonces lo dejé de jugar. Repitiendo. Pero, por ejemplo, pucha, aquí no se nota, que yo a veces cuando mi impresora falla, le hago las actividades, y ya, bueno, estas las escribí yo, pero a veces le hago incluso que les dicto la tarea que tienen que hacer, y el que tenga que escribir igual va a tener un impacto en la persona y la va a ayudar y la va a estimular cognitivamente. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, no se nota, pero dice formar palabras con letras indicadas. Y, por ejemplo, acá estaba la M, la O, la A y la R. Y la persona tenía que formar distintas frases o palabras con esas letras. Entonces aquí, por ejemplo, se formó la palabra amor, mora, Roma, ramo o mar. ¿Ya? Entonces todo eso hace que la persona piense, planifique, pueda responder, ¿cierto? Y de verdad tiene un impacto y el hecho, por ejemplo, de pintar estas, las florcitas, las mandalas y todo, también hace que la persona se centre en la que está haciendo, que elija colores, que no se, que respete los límites, las líneas. Entonces también va a haber un impacto. Ya yo, bueno, yo Esos tengo son como los bachilleratos que te hace usted, profe, ¿cierto? los bachilleratos, el bachillerato también es súper bueno. Lo que yo hago, Es sí, muy a bueno veces porque lo hago de forma modificada. Entonces no lo hago como competir uno a uno ni con otro. claro, Cuando lo hago en taller, por ejemplo, el bachillerato, eh, les doy como una letra, les doy como ciertas categorías, a veces voy modificando dependiendo como también el nivel cognitivo de la persona, también el nivel educacional. ¿Ya? Entonces, les doy a veces 5 minutos para responder y si el que termina antes tiene que esperar a que termine el resto de los compañeros o que termine el tiempo. Entonces, como que esas son modificaciones que uno puede hacer para que no se frustren, porque cuando uno trabaja un poco más en grupo, las personas mayores son bien picotas, son bien competitivas. Entonces pasa harto que se enojan y pelean entre ellos. Yo ahí he tenido que ser mediadora en algunas ocasiones con mis chiquillos porque se ponen ahí un poquito mañositos. Entonces, ahí uno va haciendo como estas mini modificaciones, el hecho de las sopas letras también es súper bueno y también están ahora, o sea, yo soy más partidaria del papel, ¿ya? Pero también hay harto juego por internet, entonces también uno a veces puede como buscar estas actividades y hay personas que son un poquito más pro y son capaces de resolverlo. Por ejemplo, a ver, denme un segundo. Les voy a mostrar una página acá. Se ve la página de internet, ¿cierto? Sí. Uno coloca Word, eh, Word, y puede colocar estimulación. No, voy a colocar memoria para que sea más fácil. Entonces aquí aparecen juegos, e incluso hay juegos súper entretenidos en verdad. Está como está el Memorize, por ejemplo, acá sí tenemos, porque yo he tenido personas que tienen deterioro cognitivo tan avanzado que no identifican colores, ya como que es un poquito más, les cuesta un poquito más.
Entonces ahí uno va simplificando a medida de la, por ejemplo, este que es más sencillo, aparece la palabra y la persona tiene que seleccionar cuál de todas estas es la que corresponde. Entonces dice naranja y tiene que saber discriminar cuál es la naranja, y acá tenemos un distractor, porque por ejemplo acá hay una mandarina, pero la naranja está acá. ¿Ya? Se ve el juego, ¿cierto? Sí, profe, está Entonces, entrete, acá dice ananá, que supongo que la ananá es la piña, porque la parece que así piña. le dicen en Brasil. Y frutillas, ¿cierto? Los más jóvenes las conocen como fresa. Entonces, acá en esta plataforma, en Worldwide, que ya están los juegos listos, porque hay otro en donde uno puede hacer otras páginas que uno mismo las puede crear, pero en esta, que está aquí, Worldwide, y uno puede buscar de distintas cosas. Entonces, por ejemplo, acá dice memoria, aparece. ¿Y qué hay que hacer después? Toca la fecha que coincida ya. Es bien simple. Entonces aquí cuando tenemos una persona con un deterioro cognitivo mayor, uno les puede hacer esta actividad y hay veces que uno dice, está re fácil, pero de verdad hay personas con un deterioro tan avanzado que esto, incluso una actividad así como esta puede ser compleja. Porque hay personas que les cuesta entender la instrucción, ¿ya? Entonces ya no entendiendo la instrucción es más complejo. Aquí, por ejemplo, este es de matemáticas. Y hay otros como de la serie de diferencia. Entonces igual son bien, bien lúdicos. 7 más 7, ven, y aquí uno tiene que apretar el resultado. 9 más 9, más 9 más 9, 18. Así. Y también con las cartas. Uno con las cartas puede hacer un montón de juegos, ya sea como hacer jugar como al nervioso, que es cuando uno va tirando el número y cuando dice el número tiene que colocar la mano, ¿cierto? A ver, dame un segundo. Y aquí les voy a mostrar parte de mis juegos. Por ejemplo, yo tengo este del Scrabble, tengo la versión de niño, pero lo que yo ocupo son las letritas. Entonces aquí, uno a veces yo les pido que me formen o que le hago preguntas y que me hagan la respuesta, pero con estas letras. Entonces igual tiene más trabajo, porque es un trabajo motor, aparte de cognitivo. Hay juegos como este, que uno tiene que tratar de formar una fila de 4 del mismo color y el otro tiene que también tratar de cumplir el mismo objetivo, pero también ir bloqueando al otro. Este juego también es bien entretenido, ya se lo juego con mi papá, porque también ahí uno testea en su familia. Este, que es como el nervioso, y este se puede jugar con adolescentes, con niños, con personas mayores. Entonces uno va tirando las cartas y uno va diciendo taco, gato, cabra, queso, pizza. Cuando coincide la carta con la que uno lanza, eh, uno tiene que colocar en la mano y el último en colocarla, pues se puede jugar de a dos hasta cuatro, creo, más personas. Yo lo he jugado, dice hasta ocho, ya, pero no sé, yo lo he jugado máximo de cuatro. Uno coloca la mano y el último en colocarla se lleva la carta, entonces ahí el que queda sin cartas primero va ganando. Tengo este que es como el doble, que también es un juego que está bien de moda y que tienen como estos dibujitos y siempre hay un dibujo que coincide con otro, ¿ven? Aquí, ¿qué dibujo coincide? Se nota igual. El patito. El patito, ¿ven? Entonces ahí uno también va viendo quién es el más rápido, también se puede jugar de 2 a 4 personas. Igual hago la modificación porque son juegos como competitivos en la generalidad, pero yo con las personas mayores la hago trabajar por turno. Entonces le digo, ya, y usted identifique cuál es el que tiene usted, después me toca a mí. Y ahí lo vamos desarrollando. Entonces, esto también, el tema del material concreto, lo que ayuda harto, que manipule, que
que coordine, ya, entonces también tiene otro desarrollo más que el tema, como cuando uno lo hace con trabajo digital, con el computador o tablet. Y, por ejemplo, también tengo estos puzzles así, que son, como le digo, uno puede usarlo tanto en niños como en personas mayores, y lo que tiene este puzzle así como de muy, muy generoso, que las piezas son muy grandes, y que es un rompecabezas grande, pero eh, es un rompecabezas grande, pero es como una familia, entonces se arma familia por familia. ¿Ve? Entonces son bien, bien amigables. Todas estas cosas uno les puede ir dando distintos usos. En cambio, si una persona es muy difícil, uno le puede pedir que arme a solo un integrante de la familia, o le puede ir ayudando, le puede estar. Yo a veces con personas que les cuesta un poquito más, se las voy separando. Entonces le digo ya, esta es de la abuelita, esta es de del niño, esta es de la niña, y se los voy dejando, y ahí de a poquito lo va resolviendo. También carreteamos mis juegos, pero todavía sirve. Entonces, eso va a desarrollar Praxia, que es como lo que vimos en la clase de ahora. Praxia también trabaja coordinación, trabaja memoria, resolución de problemas, y ahí uno trabaja muchas funciones en unas actividades que de verdad uno las puede ver muy inofensivas, muy simples, pero tienen harto objetivo a desarrollar. Dicho esto, vamos con la parte de la orientación. Ya. Tenemos que la función neurocognitiva, orientación. La orientación es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. ¿En qué se va a dividir la orientación? Se va a dividir en orientación personal, mucho. Se va a dividir en orientación temporal, pasa un poquito, ojo, para lo pasemos. En orientación temporal y en orientación espacial. ¿De qué nos va a hablar la orientación personal? Que es la capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad personal. ¿A qué le suena, por ejemplo, esta definición? Capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad personal. Profe, ¿a quién es? ¿De dónde Ya, viene? ya, ¿Qué familia tiene? ¿Si tiene hijos? Etcétera, etcétera. ¿Puede ser? exacto, muy, muy bien. Eh, a eso hace referencia la orientación personal, ya que es la capacidad de integrar información relativa o relacionada, ¿cierto?, a la historia e identidad personal. Entonces aquí la persona tiene, si uno le pregunta, lo ideal es que eh, nos pueda responder eh, cómo se llama, dónde vive, dónde vivió, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, qué fecha nació, ¿cierto? Si se sabe su número de teléfono. Todo eso hace referencia a la orientación personal. Muy, muy bien. Tenemos la orientación temporal, que es la capacidad de manejar información relativa al día, la hora, mes, año, momento de realizar conductas, festividades, estaciones, ¿ya? Entonces, creo que queda claro. ¿Alguien que me quiera dar algún ejemplo de orientación temporal? Es que está claro, profe, lo dice ahí. ¿Ya? Eh, entonces dice, está claro, ¿cierto? Dice manejar información relativa al día, a la hora, o sea, que la persona esté orientada. Si yo le digo,
Hoy en día igual es un poquito más complejo, ya que las personas sepan un poco la fecha, si, así como si pensamos como en un día simple, el estar orientados como a qué fecha es hoy día, la hora quizás un poquito más, ¿cierto? Pero pasa harto en las personas que se desorientan de este aspecto, ¿ya? Sobre todo porque hoy en día como que ya no se refuerza tanto. Entonces es importante que si yo voy a ver a una persona todos los días le pueda decir, hola, ¿cómo está? No sé, hoy día es jueves 16, estamos en enero ya, ¿cierto? Ya cambiamos de año, estamos en el 2025, y sobre todo porque a las personas mayores les cuesta el tema del cambio de año, ya sobre todo del 2000, como que hay gente que dice 1925, le cuesta como el cambio de ahí que se hizo de año, y ya llevamos hartos años del 2000, ¿cierto? Hartos años, pero pasa harto todavía. Que sí, lo que pasa es que las personas mayores, creo yo, que son más orientadas temporalmente que nosotros, o que yo quizás tengo que hablar de forma más personal, pero cuando yo trabajaba con el taller, los chiquillos del taller siempre estaban súper conscientes de la fecha en la que estaban, y se orientaban súper bien también porque donde vivían, cerca se colocaba una feria, entonces la feria se colocaba en distintas posiciones, el martes, el jueves se colocaba en otra, el miércoles y viernes igual se colocaba, pero un poquito más lejos. Entonces estaban bien orientados en este aspecto, pero es importante que podamos recalcarles, si estamos con un grupo de personas o con una persona, hacer esta orientación. Y vamos a tener la orientación espacial, que es la capacidad de manejar información relativa de dónde viene, dónde se encuentra en un momento específico y a dónde va. ¿Ya? Entonces la orientación espacial habla del espacio, el temporal va a hablar del tiempo, la hora, ¿cierto? La fecha, y la orientación espacial va a decir de dónde me encuentro, cómo más o menos me pueden localizar en este espacio, o cómo más o menos me pueden ubicar cerca de mi casa, una orientación quizás de dónde está ubicada mi casa. De eso habla de la orientación espacial, del espacio físico, de donde uno se encuentra. Me falta una diapo aquí. Ya, me falta una parte, pero lo vamos a hacer hablado. Les voy a mandar se las voy a mandar al tiro mejor, porque si no, después puede que se me olvide y hoy vamos a estar en problemas. Están todas en el WhatsApp, ¿cierto? Sí, pero profe, lo que falta, que usted, eso no va a entrar en la prueba. Es que respecto a la orientación, entonces, no me acuerdo bien si está dentro de las preguntas, pero es importante manejarlo. Y que por eso se los voy a mandar al tiro. Ustedes son cuidados. Esto que está pasando ahora va a entrar toda en la prueba, profe, ¿cierto? Sí, entre la prueba y Ok. Gracias. ahí se los mandé. Se los voy a proyectar acá igual. Ven el documento, ¿cierto? Sí, ¿Ven un profe. documento? Ya. Sí, sí. ¿Cómo estimulamos el área de la orientación? En el caso de la orientación personal, dice, implica realizarle las preguntas a la persona mayor sobre sí misma, cómo se llama, qué edad tiene,
lo que estábamos conversando, ¿cierto? Si tiene nietos, qué edades tiene, dónde viven, cuál es su número de Número de teléfono teléfono. personal, ¿cierto? Es fundamental que el cuidador conozca esta información para asegurarse que el usuario está dando respuesta correcta. ¿Qué pasa aquí? Que es muy, muy importante que yo sí maneje esta información si se la voy a preguntar. ¿Por qué? Porque las personas mayores, y sobre todo cuando hay algún deterioro cognitivo, son bien chamulleras, para decirlo así como de forma coloquial, son buenas para responder y a veces están tan seguros de su respuesta que incluso uno tiende a creer. A mí me pasó con una persona que estaba en una evaluación y yo le preguntaba, por ejemplo, eh, cuántos años llevaba de casada. Entonces ella me decía que se había casado hace 15 años, pero a la vez no era muy congruente con la edad de sus hijas porque ella me hablaba de que sus hijas nacieron después del matrimonio y sus hijas ya eran bastante mayores. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, claro, había cierta confusión y como ella estaba en ese caso solita, yo le estaba haciendo la evaluación, eh, no me estaba dando una información tan realista, ¿ya? Sino que era como ella iba recordando y claro, iba como un poco de verdad y un poco de desorientación, un poco en relación de tiempo en el tiempo. Entonces es importante que cuando nosotros hacemos estas preguntas, queremos trabajar la estimulación, porque esto igual uno lo puede trabajar incluso escribiéndolo. Entonces le decir, ah, hoy día podemos hacer una actividad, vamos a escribir nuestros datos personales, su nombre, su fecha de nacimiento, o cuando está de cumpleaños, ¿cierto? El nombre de sus familiares, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus nietos, ¿cierto? Es importante que nosotros manejemos ahí un poquito para que la persona no nos diga, no nos esté un poco mintiendo con respecto a la información. Y también pasa harto que cuando las personas tienen alguna alteración cognitiva o deterioro cognitivo, eh, como que inventan historias o a veces responden otra cosa con el fin de evitar la pregunta que uno le está haciendo concreta porque no tiene la respuesta. ¿Cómo estimulamos la orientación temporal? Idealmente, la persona debiese saber el día y la fecha. La persona cuidadora puede consultar a la persona mayor. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es? ¿En qué momento estamos? ¿O en qué año? Para las personas mayores con deterioro cognitivo, ya sea leve o moderado, se recomienda la colocación de calendarios. Ya aquí es importante esto porque lo que uno hace cuando una persona ya no puede recordar, ¿cierto? No es que una persona recupere. Ya, yo se lo mencioné en clases anteriores, uno no busca que la persona vuelva a ser la de antes, ni que recupere la memoria, ¿cierto? Porque eso es algo muy complejo y no pasa. Al menos que haya sido una situación puntual que haya hecho que esto se hayan producido estos olvidos. Pero en la generalidad no es algo que pasa, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que uno hace? Uno compensa la falta de. Entonces, cuando tenemos esta persona que se desorienta en tiempo, en espacio, así como yo que no puedo ver y que tengo que usar lentes para poder compensar mi afectación a la vista, en este caso una compensación a la memoria va a hacer que la persona tenga un calendario, ¿cierto? Visible en un lugar en el que la persona pase la mayor parte del tiempo, tenga tenga un reloj grande, ¿cierto? A la vista para que también pueda saber qué hora es. Ojalá pueda, si su habitación se encuentra en un lugar que tenga una ventana en donde también ella pueda tener una noción del tiempo, porque también pasa esto, cuando una persona se hospitaliza y pasa un periodo largo hospitalizada, también pasa el tema de la desorientación. ¿Ya? Ah, ya. Y ese puro champú son como como esas ampollas capilares, ¿no? Voy a mutear ahí. Eh, Pasa harto que las personas cuando se encuentran hospitalizadas, como en los hospitales, por lo general hay ventanas muy chiquititas o a veces no hay ventanas simplemente, y pasan como con este tema de fármacos, a veces tienen fármacos para ayudarlo a dormir, ¿cierto? Es súper común que exista como una desorientación y que esta permanezca incluso una vez dada el alta a la persona. Entonces,
En ese caso es reversible, o debiese ser reversible porque fue una situación puntual que gatilló esta desorientación. Y ahí es importante hacer como este trabajo de compensación con apoyos externos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una persona, ¿por qué se habla de un deterioro cognitivo leve o moderado? Porque cuando ya tenemos una persona con deterioro cognitivo mayor, un deterioro cognitivo severo, lo más probable es que no se acuerde de ver el calendario, no se acuerde de ver la hora, o no, incluso que lo tenga al frente como que no lo vea. Y la idea también que si tenemos un calendario es que podamos ir como marcando, borrando, para que la persona tenga claro bien en la fecha en la que se encuentra. Yo lo otro que le hago a las personas, a veces le hago como hacer el cálculo, entonces le digo, si yo la vine a ver el miércoles, el viernes 10, y hoy día es miércoles, ¿a qué fecha estamos? Entonces ahí ellos sacan el cálculo y más o menos se orientan en qué fechas nos encontramos. Entonces eso también uno puede ir haciendo como una pillería cuando tenemos unas personas como con un deterioro cognitivo un poquito menor, que todavía están un poquito más conectadas. Uno le puede dar como ese tips, esta ayudita, pero la idea es que esta persona la pueda resolver, encontrar la respuesta. ¿Qué es lo importante de esta ayuda? Que vamos a tener esta compensación, ¿cierto? Nuestra ayuda a memoria. Son calendarios que deben ser con letras grandes, no brillantes y con un contraste de color. En un lugar donde la persona permanezca más tiempo, ya puede ser habitación, cocina, sala u otra, para que los pueda ver. Es importante que la persona cuidadora se asegure de marcar el día correcto en el calendario, y si es que la persona mayor no se encuentra en condición de hacerlo, de igual forma se recomienda colocar relojes grandes en los lugares que más frecuenta el usuario para que pueda ver la hora del día. ¿Cómo trabajamos la orientación espacial o cómo la podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos orientar? Dibujar planos de lugares conocidos. Y aquí, ¿qué es importante? Que la persona, yo no le voy a pedir que me dibuje un plano, ¿cierto? De un lugar al que llegó a vivir hace un par de años. Por ejemplo, una persona que vivió 50 años en el mismo lugar, se cambió ahora, hace 3 años, lo más probable es que su recuerdo, su memoria aún permanezca en el lugar donde vivió la mayor parte del tiempo, ¿ya? Entonces, en el caso de tener una persona que lleva viviendo hace poco tiempo en un lugar, yo le puedo pedir que me dibuje un plano de dónde vivía antes, ¿ya? Y que a qué me refiero con que dibuje un plano, no que me haga un mapa de un arquitecto, sino que quizás pueda dibujar la cuadra, me pueda mencionar qué cosas son las más importantes que se encuentran cercanas a la casa, si hay una iglesia, si están los bomberos, ¿cierto? Si hay un almacén, si hay un grifo o algo característico de la zona, eh, que, que nosotros sepamos que ella está orientada y que eso le ayuda a orientarse en el caso, por ejemplo, que saliera y se perdiese por X motivo, qué cosas se encuentran cerca, ¿ya? ¿Y qué dice? Esta actividad consiste en solicitar a la persona que dibuje cómo se distribuye, organiza su casa, o bien otros puntos de referencia, ya sea dentro del barrio, de la ciudad, del país, centro diurno, ¿cierto? Porque también le podemos pedir que viva, que escriba el lugar donde vive, cómo es por dentro, quizás, ¿ya? Un hospital, en el caso que permanezca mucho tiempo en ese lugar. La persona cuidadora debe aclararle a la persona, ¿cierto? Al usuario, que para esta actividad no importa la calidad del dibujo. Además, es importante que la persona que está asistiendo a la actividad conozca el lugar que le solicita a la persona para confirmar que se encuentra orientada en el espacio. ¿Ya? Entonces, esto es cómo trabajar la orientación. Y dentro de otras actividades que podemos tener, les muestro aquí.
Por ejemplo, si la persona es del país, ¿cierto? Uno le puede mostrar como estos lugares característicos, ¿cierto? Y que la persona nos pueda decir dónde se encuentran ubicadas geográficamente, si es que las conoce, si es que ha escuchado de ellas, ¿cierto? De esto también uno puede encontrar láminas, entonces ahí también trabaja orientación espacial. Esto, por ejemplo, que aquí, bueno, dice memoria episódica, porque también es parte de la memoria episódica la orientación personal, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, y, por ejemplo, acá están los antecedentes personales. Mi nombre es, nací el, del año, tengo, mi dirección es, mi pareja, esposo, esposa, ¿cierto? Mis hijos se llaman, los nombres de mis nietos son, trabajé de, mi equipo de fútbol o mi actividad favorita, ¿cierto? O mi hobby favorito es, crecí en la ciudad de, ¿ya? Entonces aquí también estamos trabajando orientación personal. Acá, este es un ejemplo de las praxias de lo que vimos en la primera parte de la clase, ¿cierto? Y dice, dibuje las siguientes cosas solicitadas. Y aquí, como les digo, cuando uno dibuja, si ustedes colocan un poquito más de atención, uno para dibujar cualquiera de estas cosas que nos están pidiendo, uno se hace una imagen mental, ¿ya? Y esa es la imagen, y a veces uno también como que agranda un poco sus capacidades, ¿cierto? Y uno tiene una idea de un dibujo y después no nos sale tan igual porque nuestra motricidad no está tan relacionada con nuestra imaginación. Pero aquí estaríamos trabajando una praxia visoconstructiva, ¿ya? Porque yo tengo que visualizar, ¿cierto? Y luego llevar a cabo el dibujo que me están solicitando y el que en mi cabeza se está creando al pensar en un sombrero. Yo pienso en un tipo de sombrero y es el que trato de replicar en un papel. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Sí, mira, aquí ya se, tengo temas que... Profe, una pregunta, yo quería saber, este curso, ¿cuánto termina? ¿Cómo? ¿Este curso, el mío, mi módulo? O sea, todo el curso. Ay, todo el curso yo no es algo que yo maneje, porque yo solo dicto el módulo. Entonces, por ejemplo, mi módulo este dura hasta el próximo jueves 23. Pero no sé cuándo, sé que los cursos duran 6 meses, pero no sé cuándo termina, no sé cuándo ustedes empezaron ni cuándo termina. Esa información yo no la manejo. Ya. ¿Ya? Solo Profe, sé, disculpa, no, ¿cuál era el tema principal? Que no me pude meter y se me va la señal. de hoy día vimos las funciones neurocognitivas y Sí. principalmente vimos orientación y praxis. Ah, ya. Ya no ¿Ya? estoy bien entonces. Es que quería saber porque tengo el formulario, pero no sabía cuál era la Y acá tengo alternativa. el cronograma. Hoy día vimos praxia, Gracias. apraxia, la relación de la apraxia con Alzheimer, con la enfermedad de Alzheimer y orientación, ¿ya? Y en la prueba va a entrar actividades de la vida diaria, instrumentales y básicas, las funciones neurocognitivas, que como este pequeño resumen que vimos, ¿cierto? Y específicamente praxias y orientación, que es lo que vimos hoy, ¿ya? Y claro, como hablamos de la praxia, ¿cierto? Y la afectación de la praxia serían las apraxias. Acá vamos a tener, ¿cierto? Cuando vamos a tener un problema de la orientación, va a ser la desorientación, ¿cierto? Cuando tengamos, si es que hay alguna afectación en la orientación, va a ser la desorientación. ¿Hay alguna otra duda a consultar?
Profe, ¿desde qué hora y hasta cuándo va a estar habilitada la prueba? Desde hoy día a las 9:30 hasta mañana hasta las 10 de la noche. Son 24 horas, pero yo, como soy tan buena, les doy media horita más. Ah, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra consulta? Me estaba hablando algún compañero. No, yo por acá bien, profe. No sé mis compañeros, compañeras. Perfecto, vamos a pasar la lista entonces. Yo creo que estamos claros. Hoy día la clase fue rapidita. Estamos bien en la hora. Voy a pasar la lista. No, 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 no. No le van. Un segundo. Atentos a la lista, chiquillos. Hoy día somos poquitos. María Bazán, era el breve. Erika Farfán, Presente, profe. gracias Erika. Constanza Gavilán, Rosenda Huerta, Matías Inostroza, Matías está en acústicos en asistencia. Maricel Leal, María León, Presente, por favor, profesor. gracias María. Elizabeth Marín, Bueno, la Cristian Palacios, Presente. gracias Cristian. Yo nada. Iris Pérez, Teresa Roa, Rosa Salas, Úrsula Silva, Va, presente, profe. gracias Úrsula. María Llovera me avisó que no se iba a conectar y Paula se retiró de. Ya chicos, que estén muy bien, que descansen, que les vaya muy bien en Ya, la profe. prueba, háganla con tiempo, léanla bien, ¿cierto? Para que les vaya excelente. Que Muchas estén muy gracias. bien, nos Va, vemos el profe. martes. Hasta la próxima Descansen el Buenas, fin de clase. semana, nos vemos, chao, Buenas Hasta chao. luego, que tardes. estén bien.